nada, qué lujo, gracias, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y un lujo hablar después de estas mostras de dos audiólogas capas como Mirta, como Raquel. Me encantó porque, nada, creo que la gente que nos esté escuchando, que veo que es un montonazo, va a ver lo que es un verdadero trabajo en equipo, porque la verdad es que no nos comunicamos con Mirta y con Raquel, no coordinamos, pero van a ver que mucho de mi presentación realmente se acopla y tiene que ver con esto de trabajar de manera integrada. La relación entre audióloga y terapeuta es fundamental en todo el proceso de habilitación, rehabilitación auditiva, tanto en niños como en adultos. Así que bueno, allá vamos. En primer lugar, les preguntaría, pero bueno, nada, vamos a hacerlo más rápido porque si no yo me extiendo mucho. ¿En dónde ubicarían en todo este proceso de manejo de la hipoacusia, sobre todo la hipoacusia infantil, en estas etapas de detección, diagnóstico y tratamiento? ¿Dónde ubicarían ustedes al terapeuta del habla y del lenguaje? ¿Sí? No sé si alguien quiere escribirlo ya en el chat y lo veo, o se los cuento porque habitualmente pensamos en la terapia, en la habilitación, rehabilitación, en la etapa de tratamiento, ¿sí? Con un paciente detectado, diagnosticado, equipado. Y lo que yo les quería contar es que muchas veces las terapeutas hacemos la detección, ¿sí? Estamos desde el minuto cero. Hay chicos que por algún motivo no tuvieron, a pesar de que tenemos una excelente ley, que tenemos diagnóstico screening neonatal universal. Hay chicos que no lo tuvieron, lo saltearon. Hay otros que a lo mejor les dio bien, pasaron el screening y nos llegan más tarde por un trastorno en la adquisición o desarrollo del lenguaje y vemos que, bien, había una hipoacusia de desarrollo tardío, de aparición tardía o progresiva. Hay chicos que no pasaron el screening, pero que se pierden en el control, en el monitoreo, por diferentes motivos, y llegan más tardíamente. Entonces ahí estamos directamente detectando desde el minuto cero. Y algo que me parece súper importante, y que es uno de los conceptos que quiero que se lleven, sobre todo aquellos que son otorrinos, que van a dedicarse a hipoacusia, es pensemos en el equipo, piensen en el equipo desde el momento mismo del diagnóstico. Tanto Raquel como Mirta han estado hablando del equipo justamente, y en el momento del diagnóstico, muchas veces, o siempre les diría, el profesional especializado en habla, en lenguaje, la terapeuta, yo me voy a poner mi timer porque si no puedo estar hablando hasta mañana, colabora y mucho. Y les voy a mostrar concretamente, para justamente hablar un poquito menos, el caso de Vicente, que es un bebote que a los 11 días se le hace un potencial evocado porque no pasó las autoemisiones, es decir, las autoemisiones estaban ausentes. Se le hace un estudio de potenciales con umbrales en 40-45 decibeles, y su otorrino, con este concepto de trabajo en equipo, lo deriva. Y vamos a ver, no probamos los videos antes, ojalá se escuche, si no igual yo se los cuento. Acá tienen no una, sino dos terapeutas, Vicente y su mamá. Primero lo vemos y después les cuento. Quiero que presten atención al video porque hay muchos conceptos de los que vamos a hablar a lo largo de toda la charla. Por ejemplo, test de Link, como nombró Mirta, distancia crítica de escucha, localización, tipo de respuesta, contención y trabajo con la familia, con los papás, y bueno, vamos al video. No, ahí no, yo no estoy escuchando. No, ahí no se está escuchando. A ver. Bueno, fíjense, simplemente observen la respuesta del bebote. Ahí se empezó a escuchar. Eso que ven son señas entre las terapeutas, después les cuento.
había ruido ambiente. Eso fue un ruido incidental, ¿sí? No sé si vieron al gordo automáticamente levantar la cabeza, a ver si puedo, un segundo, ¿dónde estoy? Fíjense qué pasa con el golpe. Viene ahora. Bueno, lo que vemos acá es lo que les contaba que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Como ven ahora Silvana se aleja, entonces estamos evaluando oído derecho, oído izquierdo, con distancia, test de Link, escucha incidental, que justamente es eso, es incidental, ni siquiera fue planificada, fue un ruido y la respuesta automática del bebote. Entonces, antes de entrar y describir todo esto, lo que quería contar, o lo que quería que pensáramos juntos, es que hoy en día tenemos tecnología, esto es ear level technology, tecnología a nivel del oído, audífonos digitales, implantes cocleares, dispositivos de vía ósea, implantes de tronco. Contamos con tecnología para equipar, yo les diría que prácticamente todas las pérdidas, todos los tipos y grados de pérdidas que existen. Tenemos también, y afortunadamente en nuestro país, screening neonatal universal. Sé que no es perfecto, que no se cumple en todos los lugares, que tiene fallas, pero estamos en buen camino y se ha progresado muchísimo en este sentido. Y también tenemos lo que se denomina Hearing Access Technology, que es la tecnología de acceso, micrófonos remotos, sistema Rogers, sistema de FM, esto que nos permite compensar dos de los grandes fantasmas para las personas con dificultades auditivas, que son la distancia y el ruido. Tenemos entonces bebés detectados prácticamente a las horas de nacimiento, en primer mes de nacimiento. Tenemos la posibilidad, como nos contaron las audiólogas, de implantar bilateralmente a niños pequeños. Contamos con tecnología que ya se puede usar hasta en el agua, es decir, que no hay excusa para que un niño no use sus dispositivos todas las horas que permanece despierto. Tanto los implantes como los audífonos con estrategias de procesamiento cada vez más refinadas, cada vez más sofisticadas, que no solo apuntan a la percepción del habla y del lenguaje, sino también de la música. Por lo tanto, y acá va otra pregunta retórica que voy a contestar yo, pero es, con todos estos avances tecnológicos, consideran que podemos seguir trabajando haciendo un refuerzo visual, sensoperceptivo, táctil, es decir, estimulando otros sensorios que no sean el auditivo? Y yo les diría que la respuesta categóricamente es no, ¿sí? Esto atrasa, así como la tecnología ha evolucionado, como los médicos, como las audiólogas han tenido que ayornarse, también la terapia, también la habilitación ha ido avanzando, modificándose, y acá en mi homenaje a estos tres pioneros, porque hoy en día la terapia auditivo-verbal está muy en boga, muy en boca de todos, quien no la conoce la ha escuchado nombrar, pero realmente no es algo tan nuevo como todo este desarrollo tecnológico, ¿sí? Este es el famoso Daniel Lin, el autor del test de Lin, Doreen Pollack, Helen Beebe. Esta gente ya a principios de los años 70, venían trabajando desde antes, pero a principios de los 70, creo que fue en 1973, crean una organización que se llama Auditory Verbal International, ¿sí? Que es justamente una organización, un grupo de profesionales que se nuclean y que presentan por primera vez la terapia auditivo-verbal. Esto que ven acá abajo es mi título, LSLS, es Listening and Spoken Language Specialist, Auditory Verbal Therapist Certified, o sea, certificada, bueno, no importa. La cuestión es que esta gente allá por los años 70, ya sin todo este desarrollo tecnológico que acabamos de mencionar, sin la maravilla de los implantes, recién estaban empezando, todavía no eran algo corriente ni mucho menos, ellos ya postulaban y ya defendían que toda audición
debe y merece ser estimulada, equipada y aprovechada. Que todo, sobre todo la terapia auditivo-verbal, es una terapia enfocada en niños, que todo niño hipoacúsico tiene el derecho de que se le brinde la oportunidad de maximizar al máximo su capacidad auditiva, maximizar su capacidad auditiva, el uso funcional de su audición, por supuesto asistida por la tecnología que contaran en ese momento. La terapia auditivo-verbal plantea 10 principios que tienen que estar todos presentes, y yo no se los voy a relatar hoy porque la charla sería interminable, pero básicamente y lo fundamental está resumido en este slide, que es la detección temprana, cuando no había screening neonatal, cuando no existían ni siquiera pruebas tan desarrolladas como las que tenemos hoy, ¿sí? Ellos ya sabían, recién ahora, gente, tenemos, hace pocos años, empezamos a contar realmente con evidencia científica y con lo que llamamos práctica basada en evidencia, medicina o ciencia basada en evidencia. Recién ahora la tenemos, y hace 50 años ellos ya hablaban de que la detección temprana y el abordaje, la intervención temprana eran fundamentales, que el equipamiento óptimo era indispensable, era una condición sine qua non, y algo muy importante, hablaban de maximizar la capacidad auditiva, es decir, que la terapia auditiva verbal es una terapia unisensorial, una terapia que va a utilizar la vía auditiva, la habilitación, el desarrollo de la vía auditiva, no solamente para la adquisición del lenguaje oral, sino para el desarrollo cognitivo global de los niños, para la adquisición del lenguaje, de la comunicación, de las habilidades sociales, por supuesto del habla, de la literacidad, es decir, la audición como canal principal. Y para ello, justamente tenemos que, ahora vamos a ir desarrollando, pero no les diría que impedir, pero sí, por lo menos, no fomentar esta cosa de estar haciendo lectura labial o sensopercepción, sino que vamos a ir primero por la vía auditiva. Es una terapia diagnóstica. ¿Qué significa? ¿Que estamos evaluando todas las sesiones formalmente? No, pero sí que un terapeuta en audición y lenguaje va a estar todas las sesiones registrando, estimulando y registrando, qué es lo que sucede, cómo recibe ese niño esa información, cómo la procesa, qué es lo que está haciendo con la información que le entregan sus dispositivos, ya sean audífonos o implantes, y ajustando y modificando la intervención de acuerdo a eso que estamos viendo en cada una de las sesiones. Y un concepto total y absolutamente clave de la terapia auditivo-verbal es que es una terapia basada en la familia. Van a escuchar probablemente que la terapia auditivo-verbal es una terapia para adultos, ¿sí? Se trabaja con mamá, papá, en lo posible con ambos, dentro de la sesión. Obviamente nuestro objetivo es el niño, nuestra mirada está puesta en el niño, nuestro esfuerzo y nuestro enfoque es el desarrollo de este niño, pero para ello, como ya desde el principio del encuentro de hoy nos lo decía Raquel, para eso necesitamos a la familia. Yo puedo tener un paciente en la sesión 1 hora por semana, 5 horas por semana, puedo hacerlo venir, no sé, todos los días, pero en realidad ese niño va a interactuar 24/7 los 365 días del año con su familia. ¿Quién se va a ocupar de que use los dispositivos? Los padres. ¿Quién se va a ocupar de optimizar el ambiente para que la información les llegue de la mejor manera? La familia. La familia primero, mamá y papá, o sea, la familia nuclear, mamá, papá, hermanos, pero también la familia extendida. Y no me quiero seguir extendiendo. Ahora bien, con estos mismos conceptos, con estos mismos fundamentos, esto ha ido evolucionando desde los 70 hasta la actualidad. Yo no puedo decir que hago terapia auditivo-verbal con un adulto, por ejemplo. No puedo decir que hago terapia auditivo-verbal con un niño que es un oyente tardío, es decir, un niño que recién accede a la información acústica por diferentes motivos a los 4 años, se implanta a los 4 o 5 años.
para hacer TAB, realmente tengo que cumplir, tengo que chequear esos 10 principios. Ahora, no significa que no se pueda o que no podamos utilizar todo este conocimiento, las estrategias, las técnicas, el valorar a la familia, por supuesto no el incorporarla, en realidad la familia es protagonista. O sea, todo esto lo podemos igual emplear, aún no en una terapia auditivo-verbal ortodoxa, pero con niños que acceden tarde, con niños que tienen múltiples desafíos asociados, con adultos, vamos también a poder implementar gran parte de esto que vamos a ver a continuación, y tal vez lo llamamos práctica auditivo-verbal, lo llamamos intervención en audición y lenguaje, terapia auditivo-oral, habilitación auditiva. Ustedes saben que la diferencia entre habilitar y rehabilitar es desarrollar una función que nunca estuvo, o recuperar, ¿sí? Rehabilitar es una función como el adulto que vimos hace un momento, que tuvimos y perdimos. Entonces, a partir de ahora, vamos a hablar un poco de ambas, porque nos vamos a basar en los fundamentos, en los principios que hacen que esta sea la modalidad de intervención por excelencia y a la que debemos apuntar. Y con esto, un momento más, porque es importante que no nos quedemos con el concepto de, bueno, que implante coclear es igual a terapia auditivo-verbal escuela común, por ejemplo, ¿sí? Prohíbo las señas, no. Porque hoy en día, como vimos, hay criterios extendidos de implantación, por ejemplo, y se implantan chicos con muchos compromisos asociados, compromisos neurológicos, chicos incluso con trastornos del espectro autista pueden recibir un implante, y ese tipo de población no va necesariamente a hacer un enfoque puramente auditivo. Probablemente necesite de la visión, probablemente necesite del ascenso de percepción y de toda la información disponible. Entonces, cada niño, cada adulto también es único, y tenemos que diagramar artesanalmente el abordaje que sea más adecuado para ese paciente, para esa persona en particular. En líneas generales, ¿qué hacemos los terapeutas? ¿Cuál es nuestra función? ¿Desde cuándo? ¿En qué áreas? Hablábamos hace un momento que intervenimos desde el diagnóstico, ¿sí? Intervenimos desde la evaluación funcional de la audición, que ahora vamos a ver que coincidimos mucho con lo que nos contó Mirta hace un momento, evaluando la audición en ambientes naturales, el nivel lingüístico, el desarrollo general del niño. Les decía que presten atención al video, porque eso que vieron es justamente una intervención diagnóstica, ¿sí? Bueno, detecta la A, detecta la U, ¿a qué distancia? ¿La localiza? ¿Se da vuelta? Eso es la evaluación funcional. Pero también, dentro de esta misma relación, dentro de este mismo videíto cortito que vimos, está el trabajo o la asistencia a la mamá, al papá. ¿Por qué? Porque es una criatura recién nacida, en donde estamos hoy en día, y esto es un concepto muy importante a pensar por todos los profesionales, estamos entrando con un diagnóstico a veces a las 48 horas, antes del mes de vida, cuando este vínculo primigenio, que es la relación madre-hijo, se está empezando a formar. Ya llegamos nosotros con una sospecha de que a lo mejor este bebé no me está escuchando, y eso indefectiblemente genera algún tipo de disrupción en esta relación. Entonces es muy importante, y algo que no les conté, pero de estos 10 principios de la terapia auditivo-verbal, 6 empiezan con el encabezado guiar, orientar a los padres. Guiar y orientar a los padres, o sea, son 6 que es guiar y orientar a los padres. Tenemos que contener, tenemos que informar, tenemos que acompañar a esta familia para que esta comunicación primordial no se vea alterada al punto de, como en el caso de Vicente, que ya sabemos que tiene audición normal, pero que igual va a seguir en control porque es un niño de alto riesgo, que no se altere y que no haya una dificultad de comunicación que sea consecuencia de un diagnóstico mal manejado. Trabajar en la aceptación, trabajar en el duelo, y por supuesto la estimulación en todas estas áreas
audición, habla, lenguaje, cognición, comunicación, literacidad. Perdón, me quedó un cartelito, por eso me quedé un momento leyendo. Bien, área diagnóstico, evaluación funcional de la audición. ¿A qué me estoy refiriendo? Según la Organización Mundial de la Salud, evaluamos capacidad cuando evaluamos las habilidades de un individuo en un ambiente estandarizado. Un poco de lo que nos contaba Mirta, la cabina, el campo libre o el auricular de inserción, todo eso es un ambiente controlado, un ambiente estandarizado, donde vamos a ver justamente la capacidad de un paciente. Los terapeutas nos enfocamos en el uso funcional, en la performance, que es la habilidad del sujeto en el mundo real. Si bien el consultorio no es el mundo real, tratamos, ¿sí?, de hacerlo más parecido, utilizamos distancia, utilizamos ruido, simulamos situaciones de rutina, porque lo que queremos ver y trabajar es sobre cómo ese niño, y en el caso del adulto también, cómo procesa esa información que le está entregando el dispositivo. Y todo esto lo vamos a hacer no solamente con la voz o el habla, vamos a evaluar ruidos y sonidos ambientales, voces, instrumentos, fonemas aislados, palabras, discurso conectado. ¿Qué vamos a valorar? Si el paciente puede detectar, si hay presencia, si se da cuenta que hay un sonido, si lo puede discriminar, es decir, diferenciar, distinguir, si puede discriminar un sonido de otro, si lo reconoce y si lo comprende. Vamos a evaluar localización. Ustedes saben que la localización en los seres humanos tiene un desarrollo, ¿sí? Primero es en el plano horizontal hacia los laterales, después es indirecta hacia abajo, directa e indirecta hacia arriba, en fin. Lo vieron y fíjense, a ver si, bueno no, si yo uso acá con el mouse. Fíjense que entre los 3 y 4 meses el lactante normal inicia el giro rudimentario de la cabeza hacia la señal, es lo que vimos en Vicente. Empezaba ya a localizar en el plano horizontal si el estímulo venía del oído derecho o del oído izquierdo. Esto nos permite asociar con el desarrollo madurativo en general, nos permite evaluar oídos por separado, nos permite tener mucha información. También evaluamos distancia crítica de escucha, análisis de las producciones, escucha incidental, recuerden ese sonido que pasó y cómo lo tomó. La escucha incidental es súper importante, porque la gran mayoría del lenguaje que adquirimos, que construimos los seres humanos, lo hacemos del lenguaje que nos rodea. Lo hacemos porque estamos inmersos en el lenguaje, no porque alguien nos lo enseñe. Y para eso se necesita poder tener una detección y una identificación, bueno, me estoy adelantando a lo que es la distancia crítica, se los muestro. La distancia crítica es la mayor distancia a la que un hablante, ya sea niño, perdón, la mayor distancia del hablante, a la que un niño o un adulto puede identificar correctamente los 6 sonidos del test de Lynn, presentados en intensidad conversacional de media a baja. ¿Qué significa esto? Que si a 1 metro de distancia, tanto un niño como un adulto puede detectar e identificar los fonemas del test de Lynn, bárbaro, yo estoy medianamente tranquila de que está recibiendo una señal completa. Ahora, si al 1,5 metros ya pierde la detección, por ejemplo, de las fricativas sordas, todo lo que ocurre alrededor de ese niño le va a estar llegando distorsionado, filtrado, y es muy difícil que el cerebro pueda construir el lenguaje con una señal que no es una señal completa, constante, robusta. Y ojo, porque la distancia crítica varía, no es que suele variar, en realidad varía dependiendo del ambiente. No es lo mismo que nosotros tengamos esta conversación, por ejemplo, si estuviéramos en un auditorio con micrófono, con parlante, con tratamiento acústico, que en un aula con unos techos altísimos, con paredes de la uva, con ventanas, por ejemplo, enormes que dan a una calle muy ruidosa. Claramente la distancia crítica va a ser diferente, voy a necesitar estar más cerca de la fuente sonora si el ambiente es muy ruidoso. Y acá va rápidamente el test de Lynn que venimos nombrando y nombrando, nos explicaba Mirta que nos da información acerca de frecuencias importantes. En realidad nos da información acerca de cada una de las bandas o de las octavas del audiograma. Si por ejemplo la A
que es uno de los fonemas, tiene una información alrededor de 1000 Hz y 60 decibeles. Es el fonema más intenso del habla. Versus la S, que está por acá, fíjense, que tiene un primer pico de energía en 5000 Hz y una intensidad, yo les diría que 30 siendo muy generosos, ¿sí? Porque está alrededor de 23, 25 decibeles. Entonces, el test de Link es una herramienta que usamos muchísimo, es un caballito de batalla para audiólogas y terapeutas, porque yo rápidamente puedo saber que si a un niño le digo me devuelve la está detectando información de alrededor de 300 Hz a una intensidad aproximadamente de 35, 40 decibeles. Pero si le digo y ese mismo niño me dice y grito, y me grita, claramente no es una cuestión de intensidad. ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense, la U tiene una información, primer formante de 300 Hz, y, oh casualidad, la I también. Pero la I tiene un componente agudo de alrededor de 2500 Hz, que si no lo está detectando, su cerebro va a interpretar algo muy parecido a lo que ya conoce, que es la U. Entonces, si yo le digo I y me dice U, tengo que esperar que, por ejemplo, la sh esté bastante complicada, porque tiene información a partir de 2500 Hz, y la S que no la detecte. Esto es lo que me va a dar la famosa fonética acústica, lo que me va a dar información acerca de cómo más o menos está detectando, está recibiendo la información, y ahora después vamos a ver cómo la está procesando. Esto que hablábamos de la distancia crítica, si yo les pregunto, si estuviéramos en presencial y les digo, ¿ustedes ven acá? Y sí, se ve, yo veo. Ahora, ¿identifican? ¿Ven claramente si acá hay un edificio más alto que otro, si tiene cúpula, si no? Como sí puedo identificar acá, que acá hay un edificio gris oscuro, acá hay uno negro, uno más claro, uno con una cúpula más alta. Esto sería el equivalente a estar dentro de la burbuja auditiva, que la señal me llegue clara, robusta, consistente, o, por el contrario, sí puedo detectar, pero es muy difícil construir un lenguaje si la señal me llega así. Y otra cosa a tener en cuenta es que cada vez que duplico la distancia, cada vez que me alejo de la fuente sonora, la señal va a disminuir en 6 decibeles. Entonces es importante tener en cuenta y conocer esta información. Los terapeutas tenemos que conocerla, los audiólogos, pero fundamentalmente la familia tiene que saber esto, porque a lo mejor una mamá está haciendo un trabajo maravilloso de contarle un cuento totalmente actuado y con voces, ¿sí? A un chiquito que está recibiendo la mitad de esa información o parte de esa información totalmente distorsionada. Decíamos también que el test del Link nos servía para saber qué es lo que el niño recibe, o el adulto, cómo está recibiendo esa información, la está detectando, la está identificando. Las chicas, las audiólogas, nos hablaron de varias pruebas que nos permiten saber cuánto escucha un paciente. ¿Sí? Mirta nos habló de la audiometría, de la impedancia, de los potenciales. La cantidad, o sea, el grado de pérdida, hoy en día es relativamente algo que podemos, no quiero decir fácil, pero bueno, es una información a la que podemos acceder con más facilidad. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo escucha un paciente? ¿Sí? ¿Cómo está recibiendo esa señal? Y la respuesta más cercana que puedo tener de cómo está percibiendo un niño, claramente un adulto me puede decir, me molesta, es chillón, es fuerte, es metálico, es grave, es opaco, es... Ahora, un niño no tiene experiencia auditiva, un niño no tiene contra qué comparar, y tampoco tiene el vocabulario como para contarme qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para saber cómo está percibiendo? Y lo más cercano es analizar su producción, siempre y cuando no tengamos alteraciones motoras o alteraciones específicas de salida del lenguaje, ¿sí? Lo que llamamos, no sé, podría ser una disartria, una anartria, un trastorno de producción. Para no complejizar mucho esta primera introducción a lo que es la rehabilitación, nos vamos a quedar con
niños que no tengan trastornos de salida, trastornos de producción. En ese caso, la fonética acústica es nuestro mayor aliado, porque la fonética acústica es la que nos va a permitir conocer las características del mensaje. Ustedes saben que el lenguaje humano es eminentemente auditivo-oral, que el habla es el medio físico, en realidad el medio físico es el sonido, el habla es la expresión audible de todo ese proceso de lenguaje que tenemos en el cerebro, y esa expresión audible sí tiene su apoyatura en un medio físico que es el sonido, y que el sonido es objetivable. El sonido lo podemos analizar en cuanto a intensidad, frecuencia, duración. Entonces, la fonética acústica me va a permitir analizar las características del mensaje, pero por otro lado, yo tengo un receptor humano, que es un oído, un cerebro que está recibiendo ese mensaje, y en este caso particular de la hipoacusia, ya sea en niños o en adultos, en el medio tengo un auxiliar auditivo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito asociar toda la información acústica que tengo de ese mensaje, o que conozco de ese mensaje, de ese ambiente, la distancia, el ruido, la reverberación, con lo que conozco acerca del receptor. ¿Qué tipo y grado de hipoacusia tiene? ¿Cuál es la configuración de su pérdida? ¿La edad? ¿Hay o no compromisos asociados? Mucha otra información. Y fundamental para nosotras terapeutas, por supuesto las audiólogas esto lo retienen, pero muchas terapeutas no tienen este concepto tan claro. Bueno, yo trabajo en rehabilitación, yo hago la parte que viene después del equipamiento. A ver, momento. Yo estoy trabajando en adquisición y desarrollo del lenguaje en un niño que está recibiendo el lenguaje a través de un audífono, de un implante, o dos, o a través de un audífono y un implante, cómo están calibrados, cómo está equipado, qué tipo de procesamiento tiene ese dispositivo, si es un audífono digital, cuántos canales, si es un implante, como nos decía muy bien Raquel, cómo está, qué estrategia de procesamiento. Toda esta información junta es la que me va a permitir planificar una intervención, planificar un abordaje, y algo muy importante que dice otro gran pionero pero más cercano, ¿sí? Todavía es un maestro de muchos de nosotros terapeutas auditivo-verbales, Warren Stabrooks, es un canadiense. Él lo que dice es que siempre que uno coloque un dispositivo de ayuda auditiva, audífono, implante, dispositivo de vía ósea, tiene que trabajar para que el adulto, el niño, pueda obtener el máximo beneficio de ese dispositivo. Entonces ahí vuelvo a, no importa si es una terapia auditivo-verbal pura o si es un abordaje auditivo-oral, pero no voy a trabajar en lectura labial o en sensopercepción únicamente, o en lengua de señas. Para eso no llevo a una criatura a un quirófano, lo someto a una cirugía. Otra frase muy linda es que tiene los 2 aros más carísimos del mundo, dispositivos de miles de dólares, para trabajar con lengua de señas. Si es un hablante de lengua de señas que se implanta, bienvenida a la lengua de señas, no la vamos a dejar de lado, pero vamos a habilitar esa vía para que tenga el máximo desarrollo posible. Bien, entonces, ¿cómo? Fundamental, lo primero, tengo que alimentar ese cerebro con información auditiva. Y acá viene la evidencia que les decía hoy, que esta gente en los 70 postuló, y que hoy en día tenemos en realidad la comprobación de que el órgano de adquisición del lenguaje es el cerebro. Los oídos son el canal por excelencia de ingreso de la información, pero quien procesa, quien analiza, quien compara, quien clasifica, almacena, recupera, es el cerebro. Carol Flexer, otra terapeuta muy reconocida, dice que la hipoacusia infantil es una emergencia de neurodesarrollo, y lo es porque la falta de audición en un niño en el periodo crítico del desarrollo no solo afecta a la adquisición y desarrollo del lenguaje, sino que va a alterar todo su desarrollo cognitivo, y ahora lo vamos a ver. Venimos diciendo ya que la tecnología actual nos permite acceder a los centros cerebrales de procesamiento auditivo en los momentos de mayor neuroplasticidad, cosa que hace
unos cuantos años no podíamos, que podemos proveer de enriquecimiento lingüístico durante estos periodos críticos, un concepto nuevo relativamente, bueno, sí es nuevo. No sé si ustedes conocen o cuántos de ustedes conocen, el Joint Committee for Infant Hearing es la reunión de expertos de la Academia Americana de Audiología, de Pediatría, a ver, demos vuelta a la mano, Audiología, Pediatría y Otorrinolaringología. Esta gente se reúne periódicamente y lo que produce es un consenso de cuáles son las mejores prácticas basadas en evidencia y sugieren intervenir de acuerdo a lo que viene dando mejores resultados. Hasta el anterior consenso, que si mal no recuerdo era el 17 o era anterior, bueno, no me acuerdo, el anterior a este del 2019, lo que proponía como ideal era detectar en el primer mes, tener un diagnóstico de certeza, un diagnóstico audiológico completo a los 3 meses, y un niño equipado y en un programa de estimulación auditivo-lingüística a los 6. Pues fíjense, el consenso del 2019 nos dice que aquellos programas que cumplen con el principio 1-3-6 deben esforzarse para actualizar estos plazos a 1-2-3. Un niño detectado, diagnosticado, equipado y en un programa de intervención auditivo-lingüística a los 3 meses de edad. No digo que lo vayamos a lograr mañana, pero es importante, es necesario saber hacia dónde tenemos que apuntar. Entonces, desde la cuna, definitivamente sí, en los primeros 3 años tenemos el crecimiento más, concretamente, el 80 al 85% del cerebro físico se desarrolla durante los 3 primeros años de vida. Ya a partir de los 24 meses tenemos una velocidad enorme de pruna sináptica, de apoptosis, de todo aquello que no está siendo utilizado, o se elimina, o se produce en modalidad cruzada, lo empieza a utilizar la visión, es decir, el cerebro se va a organizar en función de la información que recibe. ¿Sí? Sabemos que nacemos con más de 100 millones de neuronas, pero si no se conectan entre ellas, no nos sirven para nada, y entonces se van eliminando. ¿Y cómo se produce esa conexión? El desarrollo cerebral es altamente dependiente de la experiencia ambiental, es centrípeto, es de afuera hacia adentro. Hay cuestiones que están programadas genéticamente, cuestiones de plasticidad y cuestiones de desarrollo que van a producirse independientemente del ambiente, pero hay mucha de esa plasticidad y de ese desarrollo que es altamente dependiente de las experiencias vividas y sobre todo del input lingüístico. No nos olvidemos que la vía auditiva también se desarrolla de manera centrípeta, ¿sí? Se termina de desarrollar entre los 18 y los 24 meses, y es dependiente de la información del ambiente. Claramente es el periodo de mayor permeabilidad, fisiológicamente óptimo, la evidencia es abrumadora, sí, desde tan chiquititos. Y acá vamos a la evidencia. Y les cuento que, como siempre, y me faltan 10 minutos y me falta un montón, van a tener acceso a todos los estudios de los que les voy a hablar muy rápido, a la bibliografía, ¿sí? Yo se la pasé al doctor Parreño, creo que, bueno, después veremos, Santiago, cómo cada uno puede acceder, pero tienen la información para acceder a todos los estudios que les voy a contar. Porque todavía continúa, a todos los niños hipoacúsicos que nacieron en Australia entre el 2002 y el 2007, son 5 años, sí, entre el 2002 y el 2007, son aproximadamente unos 450 niños, todo tipo de hipoacusias, o sea, es un estudio interesantísimo porque tenemos audífonos, implantes, chicos con hándicap, chicos sin compromiso, es bastante objetivo, ¿sí? Porque no hay una selección previa. Es un seguimiento de todos los niños, y fíjense, en una primera publicación, Teresa Chin, que es la cabeza de este estudio, lo que nos muestra, por ejemplo, es que este desarrollo lingüístico, que ven acá, el lenguaje evaluado a los 3 años de edad, en niños implantados a los 6 meses, versus niños implantados a los 24, el lenguaje mostró 1.4 desviaciones estándares superiores
a un niño que recibió un implante a los 6 meses que uno que lo recibió a los 24. A los 24, hace unos años pensábamos que estábamos a tiempo. Hasta hace poco, los 12 eran un buen momento. Recién nos dijo Raquel que estamos empezando a pensar en el implante a los 9 meses. Bueno, acá este estudio nos muestra que hay una diferencia significativa, ¿sí?, en relación a implantar a los 6 meses, y acá tienen todo el seguimiento. Esto es audífonos. En audífonos también hay beneficio, pero es más dependiente del grado de pérdida. Fíjense que con 30 decibeles de pérdida no hay mucha diferencia entre equipar a los 3 meses y a los 3 años. Con 45 ya la diferencia empieza a marcarse, y a partir de los 70 es notoria. Otro estudio muy interesante, Kral y Sharma. Hoy les decía que la pérdida de audición afecta todo el desarrollo de un niño, y esto es un recontra extracto, y solo voy a leer una parte, que es: como resultado, las limitaciones auditivas durante el desarrollo pueden afectar el funcionamiento neurocognitivo mucho más allá del lenguaje oral. Lo demás lo leen, no se lo pierdan, que es un estudio buenísimo. Doreen Pollack es una de las pioneras que les mostraba al principio en la foto, perdón, quiero correr acá. Dice que si queremos que un niño preste atención al sonido, debemos enfatizar la audición, no la visión, ¿sí? Esto es uno de los principios de la terapia auditivo-verbal. Aunque las sensaciones que ingresan por una modalidad pueden enriquecer la percepción de otra, también pueden interferir, sobre todo en la fase de aprendizaje. Por lo tanto, para nosotras, terapeutas auditivo-verbales, terapeutas del habla y del lenguaje, la condición de primero por audición es fundamental. Primero por audición. Fíjense, para que podamos acceder primero por audición, un niño tiene que estar utilizando su equipamiento todas las horas que está despierto. Acá tenemos otra evidencia, es un estudio muy nuevito, 2019, sobre 40 niños implantados. Se evaluó su, no tengo claro las edades de implantes, ¿sí?, porque no pude acceder, no pude bajar el estudio completo, bajé el abstract, tienen igual la referencia, pero 40 niños implantados, a los 3 años se evaluó su desarrollo lingüístico, y lo que se observó es que la cantidad de horas de uso del dispositivo contaba casi tanto o más que la edad a la que había recibido el implante. Es lógico, ¿sí? Yo implanto un niño a los 6 meses de edad, pero no usa el dispositivo, e implanto otro al año o al año y medio, pero lo usa todas las horas que está despierto, y seguramente va a tener mejor rendimiento porque tiene un acceso a una señal completa, robusta, constante, ¿sí? Y un dato preocupante, que es que por lo menos en este cohort, solamente el 52% de los niños tenían un uso de tiempo completo a los 3 años de edad. Y en promedio, en este grupo, les llevó 17 meses alcanzar el uso del implante, tiempo completo. Esto para una terapeuta es inadmisible. Cuando un niño está dentro de un programa de terapia auditivo-verbal, esto se logra en menos de un mes, y se los aseguro que se logra. Si uno trabaja con la familia, si uno llega con la información, esto no puede pasar, pero bueno, evidentemente el estudio está, nos pasa también a nosotros, lo vemos. Lo vemos cuando no son pacientes que están trabajados desde muy chiquititos en un programa de auditivo-verbal. Alimentar al cerebro con audición, controlar el ambiente, ¿sí? Posición óptima, distancia crítica, ruido competitivo, lo venimos diciendo, del lado del mejor oído, a una distancia donde la información le llegue. Fíjense, esta es la burbuja auditiva sin auxiliar. Todo lo que dice el papá que está acá atrás, este niño lo pierde. En cambio, con el auxiliar lo va a recibir, aunque estén cada uno en lo suyo. Probablemente el papá le pueda decir: ay, tenés un bloque azul en la mano y estás agarrando el otro, se ve que el azul es tu color favorito, y aunque el niño esté mirando para otro lado, esto es lo que yo les decía, escucha incidental. Pero si estoy fuera de distancia, si estoy sin el dispositivo, me perdí la información. Ruido. Para un adulto con audición normal, si la señal está 6 decibeles por encima del ruido, es suficiente para tener un 100% de identificación del habla. Para un niño con audición normal, no.
porque recuerden que el procesamiento del ruido es un procesamiento central que depende mucho del desarrollo de la binauralidad, y esto es una de las últimas cosas. Alrededor de los 12 años se termina de desarrollar todo el procesamiento central. Mucho más un niño hipoacústico. Necesita un ambiente donde la señal sea clara, robusta, consistente. Vuelvo a la tecnología de acceso, ¿sí? Micrófonos remotos, AFM, sistema Roger, se me está acabando el tiempo, y estimular el vínculo y la comunicación auditiva oral. Ya hablamos del vínculo, es fundamental, la calidad de las relaciones y el ambiente de aprendizaje son cruciales para los bebés y los niños pequeños. Por eso trabajamos con las familias, ¿sí? Un niño no aprende el lenguaje no se puede enseñar. El lenguaje los seres humanos lo construimos, ¿sí? El niño lo aprende, lo toma porque se comunica, porque hay un adulto del otro lado que entra en interacción, y fíjense, vamos a ver algo muy interesante, que es un concepto relativamente nuevo, lo empezó a trabajar en el año 2005, o lo presentó en el año 2005, el Centro para el Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard. Ellos lo llaman Serve and Return, que es servir y devolver. ¿Por qué? Porque comparan con un partido de tenis, con un partido de ping-pong, para hacerlo más fácil, ¿sí? Para hacerlo más accesible a las familias, a los padres, a las personas de a pie, que no son especialistas como los que estamos reunidos hoy. El servir y devolver es una interacción bidireccional, de ida y vuelta, entre un bebé y un adulto, sobre todo entre un adulto significativo. Yo les hablaba de ese vínculo primigenio, ¿sí? Y el servir y devolver no involucra solo los turnos de conversación, es toda una serie de ideas complejas que tienen que ver con la sensibilidad materna-paterna, es decir, con que el bebé naturalmente inicia intercambios comunicativos, pero si del otro lado no hay una respuesta acorde, esto puede ser una seria amenaza para el desarrollo de este niño, ¿sí? Fíjense, la actividad en sí no es lo importante. Lo que más importa es la intención relacional. ¿Sí? Y otra vez, evidencia. Lina. Lina es Language Environment Analyzer. ¿Sí? El Lina es un micrófono, es una genialidad, un invento que es ¿cómo se llaman los cuentapasos? Podómetros, pedómetros, algo así. Bueno, el Lina es un cuentapalabras. Y se han hecho muchísimos estudios con este cuentapalabras. Los niños llevan colgadito como si fuera un micrófono de los antiguos audífonos o FMs, y lo que hace es registrar todo el lenguaje que está en el ambiente alrededor de ese niño. Fíjense, hasta 40 turnos conversacionales. Un turno es un ida y vuelta, ¿sí? El niño produce puede ser un sonido, una sonrisa, un gorjeo, el adulto le devuelve, eso es un turno. El niño responde, el adulto devuelve, otro turno. Hasta 40 turnos por hora. Cada incremento de 2 turnos se asocia con un aumento de 1 punto en el CI total. Es algo que realmente cuesta creer. Este estudio está publicado este año, año pasado, 2020. Cada incremento de 2 turnos por hora tiene un impacto estadísticamente significativo. Fíjense si no es importante el serve and return. Marcela, Sí. perdón, para avisarte que nos queda muy poquitito y tenemos que ir cerrando. Perdón. Bueno, dale. Les muestro rápido otros estudios y cerramos, no hay problema. No importa, el mismo estudio que nos muestra, lo van a poder buscar después, tienen las referencias, que el CI total y el CI verbal, claramente en aquellos niños que participan de familias que son muy interactivas, es muy superior, 12.9 desviaciones estándar, 16.9 desviaciones estándar, que los que no están expuestos a este tipo de intercambio, que este servir y devolver da forma a la arquitectura del cerebro, que construye conexiones neuronales que van a apoyar el desarrollo de la comunicación y las habilidades sociales, que es fundamental tener un cuidador sensible. Y vuelvo al Loki, les quiero mostrar también estudios derivados del Loki. Deadman, el reconocimiento del habla en función de la modalidad de comunicación. Niños que trabajaron en terapia auditivo-verbal,
niños que trabajaron en terapia auditiva oral, es decir, mucha audición pero lectura labial, niños que trabajaron con oralidad y lengua de señas. Los hallazgos de Detman y colaboradores apoyan el criterio de que el método más eficaz para optimizar la audición y el lenguaje es enfatizar el acceso al niño al lenguaje a través de la audición. Otro estudio, lengua de señas y lengua oral versus lengua oral únicamente, un estudio de la Universidad de Melbourne. Un estudio de Gears, hay papás que usan la lengua de señas antes del implante, lengua de señas antes y después del implante, solo lengua oral. Los niños que no utilizaron lengua de señas lograron significativamente mejor reconocimiento del habla después de 3 años de uso de implante que los niños cuyas familias usaban lengua de señas. Además, las habilidades de lectura de los niños cuyas familias no usaron lengua de señas, estamos hablando de literacidad, fueron significativamente mejores de los niños que sí estuvieron expuestos a la lengua de señas, aún a corto plazo, aún hasta el momento del implante, igual influyó. Nada, simplemente una adulta que nos cuenta que ella pensaba que no necesitaba la rehabilitación porque ya sabía hablar, pero que le resultó súper importante. Quiero que nos cuentes, lo podemos pasar. para vos, si es importante o no hacer tratamiento después del implante. ¿Se escucha? Bueno, en principio me parece que era muy importante. Sí. Después, Ya terminó. yo no sabía que no necesitaba trabajar con ellos. Bueno, bien, ya está. Con esto cerramos porque no quería dejar a los adultos afuera para que pensaran que era solo niños, siempre hablan. Perdón por pasarme en el tiempo.